Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Estábamos escuchando esta obra preciosa que, bueno, pues nos acompaña a lo largo de estos relatos de Civilización y Cristiandad que queremos comenzar a ofreceros. Y bueno, pues vamos a ofrecer un serial que lo vamos a titular El cáncer de la sociedad, o los múltiples cánceres que puede tener la sociedad. Estamos en una sociedad donde prácticamente el pensamiento de las personas es que se puede hacer absolutamente todo porque todo nos está permitido y todo nos es favorable. Y ese pensamiento que se establece en nuestro cerebro y en nuestra forma de pensar y de hacer, pues en muchas ocasiones nos lleva a equívocos que podríamos decir que son altos, importantes. Y vamos a llamar este serial Los cánceres de la sociedad. Y va a ser muy sencillo porque no vamos a descubrir absolutamente nada. Nadie se va a sorprender de lo que vamos a decir. ¿Por qué? Pues porque son la bebida, el juego, las redes sociales, la pornografía. Sí, hasta hace un tiempo la lacra en la sociedad, esos cánceres que destruían familias, personas para toda su vida, era el juego y la bebida. De tal manera que el juego y la bebida ha sido para muchas generaciones los elementos más importantes para luchar. Y no es de extrañar que en las películas americanas de Hollywood de los años 40 y 50 el alcohol y el juego fueran referentes de aquellas imágenes donde se veía cómo personas podían acabar destruidas, porque la realidad es que el juego y la bebida destruía a muchas familias. Y bueno, pues avanzó la sociedad, pasó los años 50, nos montamos en los años 60 y aparecieron nuevas tendencias, y estas tendencias se llamaban drogas. En los años 60 y 70, nuevos consumos de estupefacientes, de drogas químicas aparecieron. En los años 80 y 90 ni les contamos. Todo tipo de drogas. En el año 2000 se comenzaron a comercializar drogas que llamaban de cristal y eran drogas estupendas porque hacían estupendas las vidas de gente pues que debían tener una vida miserable y con pocas alegrías. Y bueno, pues ese ha sido el mundo de la droga y del alcohol, las adicciones fundamentales. Pero también la del juego. Y la del juego últimamente, bueno, pues se ha incrementado. Porque en los años 80 aparecieron aquellas maquinitas donde uno podía jugar en los establecimientos. En los países anglosajones se separaba el jugar con el alcohol. En los países latinos no tanto. Uno puede encontrar maquinitas en los bares donde se consumen cervezas y se consumen también alcoholes altos de 40 grados. Whiskies, ginebras, vodkas. Y se permite que la gente pueda disponer de alcohol y juego. Muchas de las personas consideran que eso está limitado porque, bueno, pues porque las maquinitas que están en un establecimiento público, bares y algunos semi-restaurantes, pues los premios son limitados, el juego está limitado, la cantidad que puedes apostar es limitada, pero la realidad, no nos engañemos. Las personas que están frente a esas máquinas son personas que no tienen cuentas millonarias, sino que cuentan con 700, 800, 900, 1000 euros al mes para pasar los 30 días. Y si además tienen familia, pues tienen que cubrir muchos pagos. Colegios, libros, comidas. ¿Y la sociedad qué hace? Pues de momento la sociedad lo que hace es incrementar el juego, porque ahora mismo con los medios de internet uno puede estar jugando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además no hace falta ni dinero, porque te lo ponen fácil. Con una tarjeta de crédito tú puedes jugar hasta que te agotes físicamente. Y lo haces en tu casa, sin ningún control. Dirán,
¿Pero por qué? ¿Va a haber un control a mi juego? Yo hago lo que quiero. Evidentemente. En esta sociedad donde cada uno hacemos lo que queremos, también hacemos lo aquello que nos perjudica y nos destruye como personas y destruye a los que tenemos al lado. Y todo eso lo vemos estupendo porque la libertad, debemos luchar por la libertad, que podamos decidir, hacer sin ningún límite, incluso para destruirnos. El alcohol y el juego son los dos cánceres que socialmente en el siglo XX se han manifestado con más virulencia porque el desarrollo económico y social de muchos países occidentales han permitido que el alcohol acompañe al juego y el juego acompañe al alcohol. Además de incorporar un tercer elemento que es la explotación sexual de la mujer, en la que la prostitución, sexo y alcohol han estado unidos de forma triangular. Un triángulo maldito que la sociedad no ha sabido detener hasta que ha considerado que la prostitución pues no es ningún problema, salvo cuando hablamos de trata de blancas, hablamos de tráfico sexual, hablamos de tantas y tantas amarguras de seres humanos que acaban destruidos porque su vida se ha convertido en un auténtico infierno siendo esclavos sexuales que deciden otros. Y ante esa realidad, pues la sociedad continúa caminando en esta mágica vida donde la libertad, donde cada uno decide y donde cada uno tiene que tener derecho a decidir cada paso que da, cada acto que hace, y que los gobiernos caminan a abrir cada vez más estas situaciones. A lo largo de este serial intentaremos traer personas que, pues puedan explicar con detalle el por qué estas situaciones son tan perniciosas. Pero baste decir que en el tema del juego está muy claro, es decir, Internet y todas las casas de apuestas que existen en Internet son terribles, porque prácticamente el único límite que uno tiene es que se quede sin dinero. Y dirán muchos, pero yo no soy un jugador, yo solamente apuesto pues el domingo 20 euritos a que gane el equipo y que me den 400 porque gane mi equipo y yo pongo 20. Bueno, es cierto que usted juega de esa manera, pero hay muchos que empiezan con 20 euros y continúan con 30. Porque en el fondo hay un elemento que nadie controlamos, nadie, ni el que habla, y es nuestra debilidad psicológica, nuestra debilidad social y nuestra debilidad en el momento en que uno camina en ese momento a lo largo de toda su vida. Y allí es donde aparece la potencialidad del juego, donde uno se hace adicto a ese juego, igual que se puede hacer adicto al alcohol. Hace muchos años, colaborando en una ONG de drogadicción, escuchando al psicólogo que les hablaba a los que estaban allí intentando recuperar un trozo de su vida, les decía que es un alcohólico aquel que ante una opción de una bebida azucarada o alcohol, siempre escoge alcohol. Y pues ¿cuántas personas no han bebido una bebida azucarada hace años? Ni un café, ni un té, sino que siempre que entran a una cafetería, toman una cerveza. 1, 2 o 3. O toman una copa de vino. 1, 2 o 3. O toman un cubata, porque hay que celebrar. O un cubata a mediodía. Y si alguien les dice, usted es un alcohólico, pues lo máximo que se puede llevar es un auténtico varapalo de insultos o incluso el desprecio con la mirada de decir qué se habrá creído. Y esa situación es la que en muchas ocasiones nos encontramos cuando alguien próximo, amigo, conocido, le recuerdas que siempre que tomes algo, intenta probar algo que no sea con alcohol. Y allí está el reto. Sí, amigos, cuando uno tiene 24 años, como yo los tenía, y estaba en esa ONG donde se trabajaba con personas que estaban adictas a
las drogas, que en ese momento eran el furor de la sociedad y de la gente joven, se da cuenta de que apartarse de una drogadicción no es tan sencillo. Y que cuando uno está enganchado con tan pocos años como había gente allí, con 17, 18, 20, 23, 25, pues te das cuenta que el alcohol tiene que tener algo muy fuerte físicamente para que una persona con 15 años, 18 o 23 esté amarrado al alcohol. De tal forma que algunas de las chicas que ahí estaban, pues bueno, habían llegado incluso a entrar en el mundo de la prostitución para conseguir algo de dinero y cubrir sus adicciones. Esto no es nuevo, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas películas y probablemente habremos visto cerca en nuestro entorno social situaciones parecidas. Y eso es lo que el alcohol hace, y el juego con nuestra debilidad también. Pero han venido dos nuevos caballos a quedarse con nosotros, y estos son dos caballos que uno es más antiguo y otro un poquito más joven. El más antiguo es la pornografía. Sí, en los años 60, con toda la revolución sexual que hubo en Estados Unidos, pues inventaron algo que los franceses, dentro de su libertad y de su planteamiento, también continuaron, incluso en Italia y, ¿por qué no?, en el resto de Europa, que eran unas revistas donde exhibían a personas que estaban un poquito ligeras de ropa y a veces un poquito ligeros de ropa, pero menos. Se estilaba más las mujeres. Y ese medio erótico y ese medio impreso donde se veía carne humana de una forma exhibida, pues se desarrolló como una industria, no solamente en el papel, sino también en la filmografía. Y apareció el fenómeno de la pornografía. Pornografía, que es gráfica, y porn, que viene del griego, que es prostitución. El que se prostituye de forma gráfica, el que se exhibe de forma gráfica. Y bueno, pues la pornografía durante los años 70, 80, 90, 2000, 2010 y ya en el 2020 es toda una industria tan poderosa que ningún gobierno ha tenido capacidad ya de doblegar. Porque un ciudadano actualmente en el 2021, que es cuando se está grabando este podcast, puede acceder a la pornografía que quiera de una forma libre, independiente, secreta y en su casa. Y no hay ninguna forma de evitarlo, porque él mismo va a tener que controlar lo que hace con su ordenador. No hay ningún medio de evitar que sus hijos accedan a la pornografía, y mucho menos en los medios móviles de los cuales disponen. De tal forma que la pornografía se ha convertido en un acceso libre e independiente, individual, que hace que nuestros cerebros crezcan con ella y se deformen con ella. ¿Oh? He dicho deformar. ¿Por qué? Bueno, pues en algún momento explicaremos el por qué nuestro cerebro se deforma. Intentaremos buscar a personas que sean realmente expertas en explicar este tipo de cuestiones, pero yo creo que cualquier ser humano que haya tenido acceso a la pornografía sabe que es adictiva, sabe que por mucho que su formación y su educación le genere en ocasiones repulsión de cosas y escenas que pueda ver, hay otras que no le repugnan tanto. Y bueno, pues la pornografía es libre, es tan libre que en cualquier dispositivo móvil puedes acceder a ella sin ningún problema. No tienes más que teclear las palabras mágicas para que el buscador te lo ofrezca sin ningún problema, sin ningún remilgo. Así que bueno, pues la pornografía se ha desarrollado con tal fuerza que bueno, pues aquellas imágenes que en los años del siglo XVI y XVII, en la Francia, donde se empezaban a cocer las primeras revoluciones, andaban los pics exhibiéndose en libros ocultos y en muchas ocasiones que estaban censurados por la Iglesia o incluso por los hombres de bien, pues se han convertido en 3 siglos después en una industria poderosa donde la exhibición de los hechos hace que el nombre de pornografía adquiera una relevancia importante y un significado total.
prostitución gráfica. Prostitución gráfica porque al fin y al cabo exhibes todo lo que harías con una prostituta o un prostituto y que evidentemente no le pones ningún límite salvo el que uno le quiera poner, porque la pornografía se consume de forma individual y solitaria. Incluso en ocasiones pues se pretende que la pareja acompañe en ese viaje maldito donde el resultado final de la pornografía es matemos al amor, donde el romance no existe y donde el enamoramiento prácticamente se queda en algo tan mínimo o lejano que desaparece totalmente de la mente de las personas que consumen pornografía. El error fundamental es pensar que la pornografía es consumida por mujeres u hombres o mujeres. Y no. En el siglo en que estamos, en el siglo XXI y en el año 21 de ese siglo XXI, pues la pornografía se consume al igual por hombres y por mujeres. No es de extrañar ver en YouTube, en capítulos y en seriales en lengua inglesa, personas que describen cuál ha sido su adicción a la pornografía. Y de ahí intentaremos beber para presentar casos reales en los que la pornografía acaba destruyendo lo que es más valioso en las personas, en la relación entre personas, que es crear amor, enamoramiento y crear un ambiente donde la persona que tienes enfrente te genera tal vibración que parece que no tienes hambre, que no tienes sed, que estarías permanentemente mirándola porque estás enamorado. Y solamente haces que mirar y mirar. En la pornografía también miras, pero no hay enamoramiento, no hay romanticismo, no hay nada. Por no haber, no hay ni siquiera realidad, porque todo es virtual y todo es una transformación de una imagen en tu cerebro, y ese es el impacto que daña fundamentalmente, porque ese impacto cerebral hace que se vayan cambiando tus neuronas, tus circuitos, y al final acabas pensando en pornografía en vez de pensar en amor. Y bueno, y seguimos en esta andadura de los cánceres del siglo XXI. Y el último cáncer del siglo XXI son las redes sociales. Y diremos, ¿las redes sociales? ¿Qué tiene que ver las redes sociales con un cáncer? Bueno, pues intentaremos también en otros capítulos explicar por qué las redes sociales son tan dañinas para nuestras relaciones. Pero baste decir que las personas jóvenes y no tan jóvenes estamos enganchados a las redes sociales. Y, por ejemplo, un botón. Sabemos que en esta época, en febrero del 2021, la mayor red social que controla prácticamente 3 redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp, ha decidido compartir los datos que tiene WhatsApp a Facebook. No vamos a entrar en qué datos va a compartir, porque allí probablemente la línea de defensa es baja, porque nadie nos va a asegurar, ni a decir, ni a afirmar qué tipos de datos va a compartir, porque, bueno, baste el escándalo que hubo en Inglaterra compartiendo datos de Facebook para intentar ver cómo apoyaban campañas con los datos que ofrecía Facebook a una tercera compañía. Y la realidad es que nadie puede saber cómo utilizan esos datos, para qué y de qué forma, porque ellos lo tienen. Y ya se sabe que ellos pueden utilizar esos datos internamente y después sacar sus conclusiones y sacar nuevos productos, por ejemplo. Instagram también forma parte del gran elenco del grupo de Facebook y WhatsApp. De tal forma que si cruzamos toda la información de Instagram y de Facebook y de WhatsApp, pues podemos entender que son redes sociales que comparten información muy importante de conjuntos sociales que al final son manipulables para comprar, para vender, para opinar, para presionar o para cambiarles su forma de pensar. Que a lo mejor es lo más interesante. Cambiemos la sociedad, cambiando la forma de pensar de los ciudadanos que tenemos delante. Y para hacer eso es necesario mostrarles
cosas que crean que son las importantes, que crean que eso que está ahí, que estoy observando y que estoy viendo es lo más importante. Y que, claro, como lo veo yo, todo el mundo lo ve. Si yo lo veo y todo el mundo lo ve, quiere decir que es lo más importante. Las redes sociales, amigos, además de robarnos el tiempo, nos están transformando nuestra forma de ver el mundo, de pensar y de creer cómo es el mundo. Y no es un problema solamente de la gente joven, porque ¿cuántos han salido de WhatsApp al ver que Facebook domina el mercado con 3 redes sociales y que además esa parte que es WhatsApp, que controla los contactos y las personas que tienes en tu teléfono, las veces que contactas con ellos, lo que les envías, texto o imágenes? Claro, me dirán, pero no van a ver las imágenes que envío porque está encriptado. O no van a ver el texto porque está encriptado. Pero no hace falta recibir mucha información, porque si vas cruzando grupos humanos en los que se relacionan dentro de WhatsApp, pues más o menos podrás tener el 80% de saber qué información se están enviando de un grupo a otro, porque el conjunto de los nombres sí que los tenemos. Cuando tú creas un nombre, ese nombre tiene un apelativo y ese apelativo describe normalmente lo que se comunica dentro de ese grupo. Nadie ponemos un número de código 833 WZVK para nuestro grupo de primos, sino que tenemos el nombre de primos. Con lo cual es fácil deducir que lo que se intercambia allí serán opiniones de unos familiares que están dentro de la rama primos. Y estas redes sociales pues son otra lacra, otro cáncer de la sociedad que nos va moldeando de forma diferente y de una forma muy, muy distinta a lo que la sociedad era o pretendía que fuera el ser humano. Me dirán que, bueno, pues son las nuevas formas de crecer, de educarnos, etcétera, etcétera. Y evidentemente dentro de las redes sociales, incidencia sobre todo en aquellas que tengamos más acceso a interactuar. Es decir, aquellas como Instagram o TikTok o Twitter. Son redes que interactúan en nuestro cerebro de forma mayor, porque recibimos más inputs, más impulsos desde esas redes a nuestro cerebro. Bueno, pues hasta aquí esta broche, pincelada, paseíto, llamémosle como queramos, sobre las 4 lacras del siglo XX y del siglo XXI, porque ninguna de las dos, ni el juego, ni las drogas, ni las adicciones a las drogas, se han ido del siglo XX, han pasado al XXI, pero hemos adquirido 2 nuevas, la pornografía y las redes sociales. Y bueno, pues estos 4 caballos, que no del apocalipsis, sino 4 caballos que destrozan a las personas y a las sociedades que los contienen, vamos a intentar dar un poquito de luz con lo difícil que es dar luz en pocos minutos sobre este tema. Pero lo que se pretende no es explicar y dar argumentos y razones de qué son y cómo son cada uno de estos caballos o jinetes del apocalipsis o cánceres horrorosos de la sociedad, sino simplemente reflexionar sobre ellos mínimamente, para que no olvidemos que si usted mira la pantalla y es pornografía, cuidadito. Si usted abusa y usa de las redes sociales, cuidadito. Si usted nunca toma una bebida azucarada, un café o un té, cuidadito. Y si usted se dedica a jugar 20 euritos hoy, pero no lo apunta en un cuaderno para ver cuánto juega al año, cuidadito. Porque poco a poco todo eso transformará su vida y usted saldrá perdiendo, pero también todos los que le rodean perderán. Y todos los que le rodean y le quieren perderán mucho más. Así que en los siguientes capítulos intentaremos dar un poquito de luz, una reflexión mínima sobre juego, bebida, pornografía y redes sociales. Y bueno, como primer objetivo
Si usted está pensando en cambiar de red social, piense en cuál, pero sobre todo piense en que no usen sus datos y además le den la opción de pagar por el uso del servicio que usted quiere tener, porque probablemente el que le cobre se quedará contento con tener usuarios que le pagan y no usuarios gratuitos que tienen que bajar la cabeza porque reciben el algo gratis, un servicio gratis, y a cambio el que gestiona su información pues cree tener derecho a usarla para otros fines. Hasta aquí en Civilización y Cristiandad nuestro capítulo de el serial Cánceres del siglo XX y del año 21 del siglo XXI. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta el siguiente episodio en Civilización y Cristiandad.